Pues la idea era que dialogáramos sobre nuestro nuevo arzobispo primado de México. Pues les contaré cosas y ustedes pueden irme preguntando a ver si sabemos responderlas, ¿no? Pero bueno, saben que él nació, como ya dijo Ricardo, tiene 68 años, nació en Tepic el 9 de enero, o sea, acaba de cumplir 68 años, el 9 de enero de 1950. Entonces, a los 11 años, él decide irse al seminario de Tepic, muy joven. Fue también gracias a la influencia de la abuela materna, que era doña Laura, que lo llevaba más a rezar el rosario a la parroquia, le explicaba, iban a hacer visitas al Santísimo, etc. Entonces dice que gracias a la influencia de la abuela, él se mete como a ayudar a la iglesia, a ser monaguillo, empieza a ser monaguillo desde muy chiquito. La abuela se muere cuando él tiene 7 años, en realidad. Entonces dicen los hermanos que él decía que quería ser o doctor o sacerdote. Doctor para que nunca se muriera su abuelita. Entonces ya cuando se muere, pues ya dice, está confirmado que voy a ser sacerdote. Entonces entra al seminario, bueno, a los 11 años. Les digo que la parroquia que estaba cerca de su casa lo llamaban unos claretianos. Entonces los claretianos también ya le habían echado el ojo desde chiquito y lo habían invitado al seminario, pero el papá no lo dejaba irse al seminario, pues obviamente tan chiquito. Le dijo, hasta que termines la primaria te voy a dejar. O sea, cuando termina la primaria, a los 11 años, se va al seminario de Tepic, al seminario menor. Y pues siempre, fue una persona que, de hecho, un dato chistoso fue, pero el día que entraron al seminario, entraron juntos el cardenal de Guadalajara, el cardenal Robles de Guadalajara, el obispo de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa, y él. El mismo día entran al seminario. Luego el cardenal Robles sale un tiempo del seminario y luego vuelve, entonces no estudian todo el tiempo juntos, pero bueno, es chistoso que hayan estado juntos. Luego, después de un tiempo, se fue, ven que en esa época existía el seminario de Montezuma, que era llevado por jesuitas. Empezó cuando fue la guerra, la guerra cristera. Entonces los obispos de Estados Unidos abren este seminario como servicio a los obispos de México, porque aquí tampoco se podía dar la formación que se necesitaba. Entonces él va a estudiar al seminario de Montezuma, ahí se ordena diácono, es 1971, y luego regresa al seminario de Tula, que también estaba llevado por jesuitas. Ahí termina sus estudios y se ordena sacerdote en el 73. Entró con él también, era de su generación y son muy amigos. De hecho, el padre Manuel Olimón, ¿no?, que es historiador muy conocido, entonces son muy buenos amigos, ¿no? Entonces han sido buenos amigos siempre, de toda la vida. Y el padre Manuel Olimón dice que es una persona con la que se puede hablar de todo tipo de cosas siempre y que sabe que siempre está ahí, ¿no? Lo bueno de don Carlos y lo que la gente como que destaca mucho de él es que es una persona que sabe ser muy buen amigo, es una persona muy leal. Siempre ha sido le gusta mucho la cercanía, ¿no? Es un hombre también que dicen que es muy de hogar, ¿no? Entonces le gusta muchísimo estar en su casa, comer en su casa y siempre como que congrega, ¿no? Hace ambientes muy agradables. Entonces sé que en el seminario hacía como, en torno a él había como bolitas, así que era, como muy agradable, ¿no? Entonces, esa es una como de las características que destacan así más en él, ¿no? Entonces, ya se ordena sacerdote. En ese momento el obispo de Tepic era don Adolfo Suárez Rivera. Entonces, don Carlos considera que don Adolfo Suárez Rivera es un padre espiritual para él. O sea, fue como una de las influencias más grandes de su vida. O sea, si le preguntas a don Carlos que quién han sido sus influencias más fuertes, dice que sus papás, obviamente, por un lado, y don Adolfo Suárez Rivera. Les cuento rapidísimo la historia de los papás. Ellos, se conocieron en Tepic. Los dos dicen que era de un carácter muy fuerte. Entonces, cuando la mamá tenía 17 años, cuando doña Teresa, que es la mamá, tenía 17 años y el papá 21, empiezan a ser novios, se enamoran perdidamente y se quieren casar, pero nadie los dejaba casarse porque estaban muy jóvenes. Entonces se escapan, se van y se van a casar a Oaxaca. Se casan en Oaxaca y cuando ya se habían casado mandan a avisar que ya estaban casados. Y entonces ya regresan
a Tepic y ya tienen, bueno, forman una familia de 6 hijos. Don Carlos es el segundo. Entonces, la mayor, todos viven, de hecho hay una hermana que vive actualmente con él, es Teresa, luego Carlos y Mayra, ¿no? Que es la tercera. Siempre es mujer, hombre, mujer, hombre. Entonces, don Carlos dice que en su familia son muy caballerosos porque los hombres siempre dejaron nacer primero a las mujeres y luego ya nacieron. Pero bueno, entonces la familia, bueno, su familia dice que sus papás tuvieron muchos problemas, pero siempre permanecieron unidos, una familia muy bonita. Y de todos modos, actualmente los hermanos se unen, se reúnen cada 6 meses o cada año para convivir y con todos los sobrinos y tal. O sea, son una familia muy ganita, ¿no? Bueno, entonces se ordena sacerdote, se queda en Tepic durante un año, lo mandan a una parroquia que era muy pobre, dicen que tenía piso de tierra y techo de lámina. Entonces la familia de don Carlos ayudaba a hacer colectas, la mamá vendía ropa de bazar y el dinero que ganaban era para construir el templo, ¿no? Entonces, un año después, que llevaba de párroco de haberse ordenado sacerdote, don Adolfo Suárez lo manda a estudiar a Roma. Les pregunta a Manuel Olimón y a él que si querían ir a estudiar a Roma, y ellos aceptan con muchísimo gusto, porque entonces Manuel Olimón se va a estudiar historia y don Carlos quiere estudiar Sagradas Escrituras, porque él quería ver de qué manera todo lo que había estado estudiando se fundamentaba en la Sagrada Escritura, ¿no? Como siempre tenía esta inquietud muy marcada, ¿no? Entonces se van a estudiar a Roma. Se van al Colegio Pío Latinoamericano. De los jesuitas también. De los jesuitas, y al bíblico de los jesuitas también. Exactamente, él estudió en el bíblico también de los jesuitas, entonces él estuvo como marcado mucho por la formación jesuita, ¿no? Y aprendió bueno, ahorita les cuento que, muchísimas cosas también de la creatividad pastoral, que luego lo implementó él en el seminario de Tepic. Entonces, regresando del Pío Latinoamericano, dice que ahí empezó a abrirse el mundo latinoamericano muy fuerte, ¿no? Porque pues convivía con gente de todos los países de Latinoamérica y así. Entonces, cuando regresa, justo, lo nombran inmediatamente el rector del seminario de Tepic, lo nombra don Adolfo Suárez Rivera, el rector del seminario. Y entonces dicen que empieza a hacer muchísimos cambios desde que llega, ¿no? Empieza, por ejemplo, a meter un oficio a todos los seminaristas que tenían que hacer un oficio además, ¿no? Ya sea ordeñar vacas, y hacerle, vender leche, quesos, amachetear el campo, etcétera. Y entonces él también, dice que tenía la idea de que el seminario tenía que ser autosustentable, ¿no? Empieza a hacer así, muchos cambios. Ahí los alumnos se acuerdan también mucho de esto mismo que les decía, ¿no? Que era una persona que llegaba y congregaba. Entonces, donde estaba don Carlos, solía como atraer a la gente, incluso cuando él era el rector y los otros eran alumnos, ¿no? Y que decía que jugaba fútbol con ellos. Siempre fue muy deportista. A don Carlos le gustaba muchísimo jugar fútbol, básquetbol. En el seminario de Moctezuma decían que había un momento donde se congelaba el lago y salían a esquiar o a patinar, y que a don Carlos le encantaba siempre y era muy bueno, ¿no? Y luego también cuando estaba en Tepic tenía una moto, y justo porque era el que tenía moto lo mandaban a los encargos más difíciles, y entre ellos atender la misa de las 4:30 de la mañana los domingos en la catedral de Tepic. O sea, ¿en qué momento se les ocurre a alguien hacer una misa a las 4:30 de la mañana? Pero era para los que iban para los que iban a vender al mercado, que el mercado tenía que estar a las 5:30 de la mañana empezando, no sé, pero entonces él iba a atender siempre acolitando la misa de las 4:30 de la mañana de Tepic, y entonces siempre fue así como muy aventurero, ¿no? Sus hermanos se acuerdan también de él que él era, sí, como muy lanzado y muy aventurero, pero sumamente ordenado, así hasta exageradamente ordenado, ¿no? Que por ejemplo, la hermana que era más grande que él, dice que su afición era oír discos, ¿se acuerdan de los discos en la consola, no? Sí. Y entonces, acetatos, exacto. Entonces los ponían, y entonces Carlos lo tenía súper ordenado siempre, y que le decían, oye, queremos oír esta canción. No, espérense a que le toque su turno, porque sé que tenían que oír todos al mismo tiempo para que se desgastaran todos por igual, y nadie podía ponerlos en otro orden. Era como demasiado
demasiado ordenado y era muy terco. Entonces, si algo decía él que se tenía que hacer, se hacía, ¿no? Y luego dicen que, bueno, que esa terquedad como que se convirtió en tenacidad, porque si se propone algo, como que va haciendo que las cosas pasen, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces estuvo en el seminario de Tepic, duró 20 y tantos años, no me acuerdo cuántos, duró como rector del seminario de Tepic. Y don Adolfo Suárez entonces lo nombra obispo, ¿no? Entonces después se va a Texcoco, su primer destino como obispo es en Texcoco. Y también ahí cuentan los seminaristas que llegó y empezó a meter otro ritmo a la diócesis, ¿no? Que estaban acostumbrados como a tener pues no sé, una vida más distendida, etcétera. Entonces que llegó él y empezó a meter mucho orden, mucho más ritmo de estudios, los hacía estudiar muchísimo, porque él dice que le empezó a encantar mucho, bueno, la literatura, le gusta muchísimo leer, le gusta pues Julio Verne, Los Miserables de Víctor Hugo, le gusta muchísimo los rusos, Dostoyevsky, etc. Entonces en el seminario también metía muchas humanidades, ¿no? Entonces empezó a cultivar en ellos pues, el gusto por las artes, etc. Y estando ya en el seminario, dicen que los seminaristas decían así un poco como en broma, porque ven que él es Carlos a guiar retes, ¿no? Que llegaban y decían, vine a guiar, no me retes, ¿no? Así y pues ahí empezó justamente a visitar parroquia por parroquia, casa por casa, etc. O sea, tener este acercamiento como a los fieles. En Texcoco no me acuerdo exactamente cuántos años duró, pero de ahí, siendo el obispo de Texcoco, lo nombran secretario general del CELAM de América Latina. Perdón, antes, mientras era el rector del seminario de Tepic, también empezó a ser el director de los seminarios de América Latina y de México. Entonces dice que ahí también volvió a abrirse como la perspectiva de América Latina. El padre Manuel Olimón dice que don Carlos se formó muy claramente, bueno, también él, pero que los dos como que tienen la misma trayectoria, con dos líneas muy marcadas, que es precisamente el Concilio Vaticano II, porque cuando fueron a estudiar a Roma era todo el concilio, y la cuestión latinoamericana, ¿no? También muy de fondo, siempre. Entonces, bueno, lo nombran secretario general del CELAM, luego lo nombran presidente del CELAM, y luego lo nombran secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En el 2003 lo nombran secretario. Estuvo 3 años, en esos 3 años hizo una reestructura de la organización de la Conferencia del Episcopado Mexicano, hace una nueva, o sea, bueno, desburocratiza muchísimo también la estructura. De las 20 y tantas comisiones episcopales que había, las reduce a 9, por ejemplo, y hace otra serie de reformas. Entonces, cuando termina el trienio, en el 2006, lo nombran, lo reeligen ahora, pero bueno, lo nombran más bien presidente del episcopado, un poco para que implemente la estructura que se acaba de aprobar. Y entonces ahí en ese cargo dura 6 años, fue del 2006 al 2012, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En 2009 el Papa Benedicto XVI lo nombra arzobispo de Tlalnepantla, entonces se va a Tlalnepantla y bueno, durante antes de que se fuera a Tlalnepantla, ¿se acuerdan de la conferencia de los cuentos de Aparecida en el 2007, ¿no? Entonces a él le toca estar, como él estaba en el CELAM, le toca estar en el comité de redacción del documento final, que fue donde estuvo ahí con el Papa Francisco. Entonces ahí se hacen muy amigos. Bueno, ya se conocían, de hecho, cuando se conocieron fue cuando nombran cardenal al entonces arzobispo Bergoglio. Entonces en el consistorio de ese año, ven que después del consistorio hubo el sínodo, que no sé qué tema era, pero durante el sínodo don Carlos le tocaba ser el relator del sínodo, y en ese momento le dijeron, mientras estaban, bueno, durante las funciones, le dijeron a don Carlos que su mamá se había puesto muy mal. Entonces, estando ahí con todos los demás obispos, don Carlos dijo, me voy a retirar, les quiero contar que mi mamá está muy mal. Entonces, bueno, les pido oraciones y les pido una disculpa porque me voy a tener que ir. Entonces dice que el cardenal Bergoglio, antes de que se fuera, fue con él, lo jaló del brazo y le dijo, muchas gracias por habernos compartido esto,
y porque a nosotros también como curas nos sirve como ver que la familia es importante y que podemos compartir y rezar unos por otros. Entonces dice que a partir de ahí fue como cuando se hicieron, exacto, cuando es como si se hicieron más cercanos, ¿no? Y la relación se estrechó. Luego en el CELAM tuvieron muchas cosas que ver, y luego en la conferencia de Aparecida también como que pues tuvieron mucho más relación, ¿no? Entonces ya les digo que estuvo en Tlalnepantla. En Tlalnepantla implementa como todo lo de Aparecida también, donde convocan la gran misión continental, que la iglesia salga a las calles. De hecho, el doctor Jorge Trasloceros, él califica la gestión del Papa Francisco como Aparecida a nivel mundial, ¿no? Esto que propone de la iglesia en salida, el de salir a las calles y estar más cerca de la gente y tal. Así que se discutió mucho en Aparecida, y ahora es como la puesta en práctica, ¿no? Entonces, bueno, así es como, bueno, ya en la gestión de Tlalnepantla, por ejemplo, ha hecho que muchos laicos que antes estaban pues, lejos de la iglesia se hayan acercado pues, a los sacramentos, y también como que ha puesto a trabajar a mucha gente que a lo mejor antes no hubiera estado participando de alguna manera en la iglesia. Hay 1.500 comunidades ahorita en Tlalnepantla que hacen, por ejemplo, la lección divina, o sea, estudia la palabra de Dios a fondo y tal. Y como que es una persona, como lo dice el Papa Francisco, que también, o sea, que anima a todos a tener como creatividad pastoral, con mucha imaginación pastoral. Yo creo que don Carlos es una persona así, o sea, que tiene inquietud por innovar formas de transmitir a Dios y transmitir la palabra de Dios. Y es una persona como muy abierta a escuchar propuestas nuevas formas. En mi experiencia, cuando yo lo conocí, cuando él era el secretario general de la Conferencia Episcopal en el 2004. En ese momento estaba él buscando a alguien que dirigiera la oficina de prensa. Yo acababa de salir de la carrera y no tenía ningún interés en estar en la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal en ese momento. Pero por alguien, bueno, por una persona de la UP, me contactó don Carlos y me dijo que quería verme, ¿no? Por medio del padre Manuel Corral. Bueno, el caso es que llegué y me dijo: ay, mucho gusto, o sea, creo que entonces tú eres la que vas a colaborar con nosotros, ¿no? Y yo creo que no, señor, yo creo que de verdad tendrían que encontrar a alguien más. Y me dijo: mira, no te preocupes, estamos buscando a alguien con tu perfil, que esté dispuesto a aprender, porque obviamente yo no sabía nada, ni siquiera que tenía que hacer una oficina de prensa, ¿no? Y me dijo: lo importante es que quieras y que estés dispuesta a aprender, ¿no? Entonces yo de verdad yo no quería, o sea, sinceramente yo no quería, pero él me dijo: mira, no te preocupes, porque esa decisión no depende de mí, depende que esté aprobado por todo el Consejo de Presidencia, entonces está todo en manos de Dios, tú nada más mándame tu currículum y Dios dirá, ¿no? Entonces yo me acuerdo que salí de ahí como un poco confundida, como diciendo: ¿qué va a pasar? Y yo, pues, o sea, ¿qué me habrá querido decir con todo esto y tal? El caso es que durante los siguientes días traté de hablar con él como para decirle que no se preocupara por mi votación en el Consejo de Presidencia, porque definitivamente yo no iba a, o sea, me parecía que yo no era la persona que estaba buscando y tal, ¿no? Pero él, o sea, pasó, porque el Consejo de Presidencia se reunía después de un mes o algo así. Luego él se fue a Roma, bueno, antes él se fue a Roma, luego regresó el Consejo de Presidencia. El caso es que después como de 2 meses me habla por teléfono y me dice: te quiero ver. Entonces, pues fui, yo ya estaba trabajando en otro lado, por supuesto, y me dijo: pues te quiero decir que el Consejo de Presidencia te votó por unanimidad y quiero que empieces a trabajar mañana, porque hay una rueda de prensa en donde van a estar presentes muchos obispos de Latinoamérica, y de hecho esa rueda de prensa era precisamente para informar que iba a haber, dentro de 3 años, estábamos en el 2004, que en el 2007 iba a haber la conferencia del CELAM en Aparecida, que a mí me parecía la cosa más, o sea, menos importante del mundo en ese momento, que más faltaba muchísimo, pero era la primera reunión de obispos de Latinoamérica, entonces que quería presentarme ahí a los medios de comunicación. Entonces, bueno, el caso es que él, hablando con él, me transmitió como una seguridad aplastante, y dije: pues yo creo que con él sí quiero trabajar, la verdad. Entonces al día siguiente fui y me presentó como la encargada de prensa y así fue como estuve con él 2 años y medio, hasta que
justo hasta que lo nombran presidente. O sea, yo me quedé con él hasta la última asamblea en donde lo nombraron presidente. Yo ahí me iba a ir a estudiar a Roma, justamente, por eso pues ya me fui. Pero bueno, durante esos 2 años que trabajé con él, la verdad es que me pareció una persona muy sencilla de trabajar, o sea, porque todo era adelante, o sea, nunca había barreras mentales de nada, o sea, todo era como lo que proponías estaba muy bien. Obviamente siempre él como con mucha claridad hacia donde quería llegar, pero o sea, como en ese sentido cabían todas las propuestas que fuera la gente proponiendo. Es una persona que, como les decía, que escucha mucho y que trata de ser muy cercano, o sea, confía, obviamente, sobre todo, es una persona que dice que sabe confiar mucho en las personas, porque ante todo él confía muchísimo en Dios, ¿no? O sea, como que va haciendo o sea, también es yo creo que una herencia de los jesuitas el discernimiento, ¿no? Que dice que siempre Dios va hablando por medio de las circunstancias y hay que saber discernir lo que va diciendo, y yo creo que por eso pues no sé, como que se ha dejado llevar muy bien, ¿no? Por el Espíritu Santo, o sea, lo que le va dando, le va diciendo, y los encargos que ha tenido, y eso que los ha sacado pues muy bien. Obviamente, pues como todos nosotros y los humanos tenemos muchos errores durante la vida, pero él como que sin ningún problema acepta lo que tiene que aceptar y sigue adelante, ¿no? A mí me gustó mucho que, bueno, todo lo que les estoy contando es porque este último mes he estado investigando mucho de su vida y he hablado con muchas personas que lo han conocido en las distintas etapas de su vida, ¿no? Desde la época del seminario, cuando era el rector del seminario de Tepic, luego en Roma, con algunos otros obispos que han convivido con él, por ejemplo, Monseñor Mansilla, que es el actual obispo de Texcoco, que estuvieron juntos en Roma. Pues no sé, que van contando como detalles de don Carlos, que lo he conocido como persona, o sea, cercana, y creo que es una persona muy completa, ¿no? Como muy confiable, o sea, todo el mundo destaca en que sabe confiar muchísimo en las personas y es súper leal, ¿no? A pesar de que la gente se equivoque, a pesar de que la gente haga cosas, él siempre confía en la gente, ¿no? Y muchos me decían, incluso cuando la gente lo ha defraudado, porque mucha gente lo ha defraudado muy fuerte, él prefiere confiar en la gente, ¿no? En los sacerdotes. Y incluso cuando también muchos sacerdotes no han estado de acuerdo en lo que él proponía, o lo han contrariado abiertamente, incluso en reuniones así con el clero y tal, él es muy sereno, o sea, destaca muchísimo su serenidad ante todo, ¿no? Es súper sereno, nunca se inmuta de nada. Nunca se le altera. Exacto, entonces él como que sí, con toda serenidad, y tampoco, o sea, sí, o sea, nunca se enoja, ¿no? O sea, bueno, sí se enoja, pero no lo externa, ¿no? Y además disculpa mucho, entonces dice que cuando lo han contrariado abiertamente, que luego le preguntan, o sea, pero ¿por qué no se enoja o por qué no le dice algo, ¿no? Y dice, es que si él, o sea, si lo percibe así, quizá es que yo no lo he sabido comunicar de una manera que el otro la perciba como una cosa buena, entonces como mi culpa, ¿no? O sea, entonces disculpa mucho a la gente, ¿no? Tampoco, o sea, no es alguien incendiario, al contrario, entonces también eso va a marcar mucho su estilo, ¿no? De comunicar. Le gusta mucho, durante el tiempo que estuve en la SEM, le gusta mucho hablar con los periodistas. Igual, o sea, pienso que un poco también, o sea, incluso aunque los periodistas luego publiquen cosas horribles sobre él ante todo pone las relaciones y las personas, ¿no? O sea, a ver, me interesa fulana de tal, por ejemplo, me acuerdo varias veces con La Jornada, ¿no? Trabajando en la conferencia, que le decía, o que publicaban cosas horribles. Teníamos buena relación en general con todos los periodistas, y por ejemplo, Juan Antonio Román, que era el de La Jornada, no sé si se acuerdan en ese momento, y publicaba cosas horribles y había muy buena relación. Entonces decía, vamos a hablarle a José Antonio Román. Entonces ya le hablaba por teléfono, y obviamente el periodista se moría de pena, ¿no? Porque después de la confianza que había mostrado y tal, no, monseñor, de verdad, perdóneme, le prometo que nunca vuelvo a publicar algo así de feo. Entonces ya, o sea, como que decía, no te preocupes, nada, es que pienso que no está correcto. O sea, como que con toda naturalidad y serenidad, ¿Sabe el efecto? Porque salió la nota en La Jornada. No era esa. Pero bueno, o sea, como que creo que su estilo es más bien ese, o sea,
incluso, o sea, como que arriesgando un poco para que, pues, si puede, no sé, malinterpretarse o tal, o sea, que de su parte no quede, ¿no? Ni tampoco eso como el cerrarse, ¿no? O sea, al contrario, lo que quiere es tratar de que haya más diálogo, que haya, pues, más cercanía y más entendimiento y pues, o sea, con ese panorama como de apertura un poco de confianza, va a ser sin ser ingenuo, porque evidentemente no es ingenuo, ¿no?